Contentos porque usted se conecta. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por los que se conectan a las redes sociales. Bienvenidos a su casa, hermanos y amigos. Puede escribir sus peticiones de oración. Amén. Gloria a Dios. Repita conmigo, voluntad. Una vez más, voluntad. Fíjese bien, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Reina Valera, por favor. Y dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vamos a ir al versículo 9. Quiero que ponga atención en estos versículos. Versículo 9, Reina Valera. Y dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Delicioso a qué? Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Note, Dios puso todo árbol delicioso para la vista y para comer, pero también puso el árbol de la vida y el de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y luego vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Y aquí está donde se genera, donde surgió y donde Dios le dio la voluntad al hombre. ¿Ok? Repita conmigo, voluntad. Y dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿A quién tomó? Al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, note, ahí Dios le da la voluntad al hombre. Y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le pone todo lo que necesita al ser humano. Repita conmigo: Dios me da todo lo que yo necesito. Ahora, pero si se fija, dentro de todo lo que Dios puso, había un árbol del cual no debía de comer. Y cuando Dios le dice: puedes comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, el Señor le está diciendo: te entrego voluntad propia. Repita conmigo: voluntad propia. Diga: Dios me entregó voluntad propia. Entonces, allí en ese versículo vemos cómo Dios le dice al hombre, a su creación, le dice: te entrego voluntad, te entrego el poder de decidir. Como diciéndole: no vas a ser mi títere, quiero que seas mi hijo. Repita conmigo: un títere no es hijo. El que es hijo, amados, ¿sí?, es muy diferente al títere. Entonces Dios, cuando le dice: ahí está, te doy voluntad, escoge. Repita conmigo: escoger. Yo escojo si como del árbol de la vida o como del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la voluntad. Amén. Y ahí Dios le entrega la voluntad del hombre. Entonces, desde la creación de todo lo que existe, que por supuesto Dios lo hizo, Él le da al hombre esa voluntad. Ahora, según el diccionario, para que entendamos un poquito más, ¿qué significa voluntad? Voluntad significa capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Capacidad. Repita conmigo: yo tengo la capacidad de decidir. O sea, tú decides. Repite conmigo: yo decido. Entonces, ¿saben, amados, que la voluntad del hombre, ¿dónde se origina?
Ya lo vimos dónde nació, pero ¿de dónde sale en el ser humano? Porque el Señor la puso en algún lado. Ahí está la voluntad. ¿Dónde la puso? En el corazón. En el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están las emociones. Si te sientes bien, dices que sí. ¿Te sientes mal? ¿Qué dices? No. Decides. ¿Sí o no? Entonces la voluntad está en el corazón. Ahí donde la voluntad del hombre es contraria a la de Dios. Mire, para que entienda mejor. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Todo es Reina Valera, por favor, allá en media. Lucas 6:45. Y dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su mente, saca lo bueno. ¿De su qué? ¿Verdad que no dice su mente? Dice su corazón. Escuche. Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla? ¿Dónde está la voluntad? ¿En el corazón? ¿Sí o no? ¿Qué traes en tu corazón? Escúchate hablar, eso es lo que traes. ¿Qué traes en tu corazón? Date cuenta las decisiones que tomas. Si son buenas o son malas, ahí te vas a dar cuenta. Tú dices sí, porque lo traes acá. Dices no, porque no lo traes acá. ¿Amén o no amén? ¿Sí? ¿Está entendiendo? Que lo veo con cara de... Ok, ¿esto qué nos enseña? Nos enseña que lo que llevamos a cabo, escuche, es reflejo de lo que cargamos, de lo que portamos. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? Tus decisiones que tomas, ¿cómo son? ¿Buenas o malas? Es lo que traes en tu corazón. ¿Sí o no? Mateo 15, 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Y dice, porque del corazón, escuche, porque del corazón salen los malos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Note que del corazón salen los pensamientos. ¿Cómo está eso? Quiere decir que si del corazón salen los pensamientos, quiere decir que primero llega aquí. Y si tú lo recibes, baja para acá. Y entonces sale por la boca. Ups. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo? ¿De verdad está entendiendo? Pregúntale a tu vecino, ¿sí estás entendiendo lo que Dios está hablando? Dile. Por eso, fíjese bien, por eso es que Dios, nuestro papá, ¿sí? Repita conmigo, Dios mi papá. Fíjese, por eso es que Dios, nuestro papá, nos dice en su palabra, Proverbios 4:23. Escuche lo que dice Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, vamos a esperar que salga en pantalla.
Ok. Tardamos 2 horas, ahí agárrese con el de media. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Por eso Dios nos dice que cuidemos nuestro corazón. Porque en base a eso empiezas a decidir. Mire, cuando yo decido creer a Dios, ese decido creer es porque lo que recibí a mi mente ya bajó al corazón y se convierte en convicción, no en una idea o en un pensamiento. ¿Ok? Dice, la fe viene por el oír. El oír. Tú escuchas la palabra, llega a tu mente, la checas, ¿va? Decides creer y entonces baja tu corazón. Y aquello se convierte en una convicción. Si lo que recibes de Dios acá no lo bajas a tu corazón, solo se convierte en una emoción. Tú dices, amén, aleluya, aleluya, tremenda palabra la de ahora, sí. Pero si no la guardaste en tu corazón, saliendo ya se te olvidó. Y sigues igual. Y sigues decidiendo mal. Porque no bajó. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú. Porque de él mana la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, necesitamos guardar nuestro corazón. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 2. Ahora, ¿cómo se llama esta charla? Para que entienda por qué el corazón, por qué lo que estamos hablando. Repita conmigo, voluntad. Ok, esta charla se llama la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. ¿Ok? Oh. Proverbios 21:2. ¿Qué dice ahí? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea, en tu propia opinión tú dices, no, yo voy bien. Lo que yo estoy haciendo está bien. Lo que yo decidí está bien. Esa es tu propia opinión. Y todo te va a parecer bien. Y más cuando te conviene. ¿Pero qué dice ahí? Pero Jehová, ¿pesa qué? Repite conmigo. Dios pesa mi corazón. Dale, sí. O sea, no, escucha, no todo el camino que tomas o las decisiones que tomas son de Dios. Voy a volver a repetir. No todo el camino que tomas, no todas las decisiones que tomas son de Dios. Tú puedes venir y decirme que, pastor, la decisión que yo tomé es de Dios. Mientes, porque Dios te va a pesar el corazón. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora, ¿hay decisiones que tomamos que sí son de Dios? Claro. Miren, es muy fácil darnos cuenta cuando la decisión que tomamos es de Dios. Tengo paz, ¿sí? Y soy bendecido. Aunque de plano hay algunos conchas, va. No falta el concha, ¿no? Estoy bien, bien hablado. ¿Cuándo nos damos cuenta cuando no es de Dios? Bien fácil. Cuando tú tomas una decisión que no es de Dios, es bien fácil identificarlo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que estás decidiendo? ¿La Biblia te dice sí o te dice no? Si tú dices, yo decido que no, pero la Biblia te dice, a eso que tú estás decidiendo que no, dice la Biblia que sí. ¿Estás tomando una decisión de Dios o tuya?
tuya. Por eso no todos los caminos o todas las decisiones que tomas son de Dios. Tú tienes que asegurarte que lo que decides, lo que vas a decidir o lo que ya de plano decidiste, realmente sea de parte de Dios. Imagina que Dios venga y te diga, te voy a bendecir. Y luego venga alguien y te diga, no recibas esa bendición porque no es de Dios. Y tú digas, no, no es de Dios. Y no la recibo. Como que hay una contra, ¿verdad? A ver. Si Dios me dice que me va a bendecir, ¿por qué tú vienes a decirme que no? O sea que Dios se contradice, pues. No. Los que nos contradecimos somos nosotros. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro corazón, porque no sabemos decidir correctamente como Dios quiere que decidamos. Ahora, para decidir conforme a Dios, tienes que estar conectado con Dios. Y si estás conectado con Dios, nunca vas a tomar una decisión que sea contraria a lo que la palabra de Dios dice. No se va a contradecir tu decisión con la que la palabra dice. Si se contradice, olvídalo, no lo hagas. Y mucho menos creas que es de Dios. Ups. Entendamos, amados, mire, entendamos algo, el hecho de tomar decisiones, de que Dios nos dé esa libertad de tomar decisiones en nuestra voluntad, no quiere decir que siempre sea la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ahí le va. Dios le da el poder de decidir a Adán y Eva. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Lo acabamos de leer. Ahí está. De todo esto puedes comer, menos de aquel. Está parafraseado, no dice así. ¿Ok? Pero en términos muy fácil. ¿Ah? De todo esto comes, menos de aquel. Ahí el Señor le dijo, decide. Note el error del cristiano que no tiene una comunión con Dios muy estable. Ahí le va. Adán junto con Eva comieron del fruto que no debían de comer. Dijo el pastor Ibarra, no, haber sido mango, esa fue una charra, no sé si la captaron en el Congreso. Dijo el pastor, un chiste, va. Una broma, dijo, yo creo que fue mango. Y nos quedamos así. Sí, por eso la mujer lo mangonea. Pero el pastor se quedó muy serio y se dio la vuelta y yo lo conozco, es mi hijo espiritual. Y le digo, esa fue una broma. Ok, bueno, Adán y Eva comen del fruto. ¿Sí? Adán y Eva comen del fruto. Decidieron comer lo que Dios les dijo que no comiesen. Ahora, no fue como que comieron, ay, es que a mí nadie me dijo que no comiera de... No, Dios les dijo, de eso no comas. Porque el día que comas, ciertamente morirás. O sea, ya sabían. Repita conmigo, yo ya sé lo bueno. Entonces, ¿para qué hacer lo malo? Ahí va, espéreme, ahí va. Adán y Eva comen de lo que no debían comer. Y pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque desobedecieron. Te pregunto, ¿era voluntad de Dios que ellos comieran? ¿Que ellos desobedecieran? Ah, que hay mucho cristiano, amor. En la tierra hay mucho cristiano que decide mal y dice, es que era voluntad de Dios, pastor. ¿Voluntad del diablo o qué? Deciden mal, les va como en feria y cometen otra tontería de decir, es que era la voluntad de Dios, pastor. Así era. Ah, dile a tu vecino, decide bien, dile.
Escuche. Ahí le va. Si yo decido algo, escuche bien, si yo decido algo que se contradice a lo de Dios, pero al final de cuentas lo hago, no significa que Dios esté de acuerdo. Nomás porque Dios lo permitió, no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo con que Adán y Eva desobedecieran y comieran de lo que no debían de comer. Él no estaba de acuerdo. Aunque Él lo permitió, Él nunca estuvo de acuerdo. Entonces el hecho de que tú tomes malas decisiones y Dios lo permita, no te agarres de ahí para decir que es la voluntad de Dios. Porque no es. No es. Tienes que conectarte con Dios y decirle: Señor, voy a tomar esta decisión, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Créeme, te vas a sorprender de la respuesta que Dios te dé. Pero te voy a decir algo, muchos sabiendo eso no lo hacen, porque ya saben la respuesta que Dios les va a dar y prefieren hacérselos. Ay, que yo no sabía, pastor. Ay, ni modo, era voluntad de Dios, pastor. Dios lo permitió. Dios permite inclusive que tú peques y Él no está de acuerdo con eso. ¿Por qué vas a decirle que es voluntad de Dios? ¿Sí o no? Dile, decide bien, dile a tu vecino, decide bien. Dios prueba, escuche, Dios prueba los corazones. Dile a tu vecino, Dios está probando tu corazón, dile. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. ¿Qué dice ahí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Entonces, ¿por qué tomas decisiones conforme? Ay, pastor, ya no aguanto, ya. Y tomas una decisión. No quiere decir que sea de Dios. No quiere decir que sea la voluntad de Dios. Es más, te reprendo en el nombre de Jesús que digas que es de Dios y todavía digas que Dios lo aprueba. Señor, te reprenda en el nombre de Jesús. Dios no está en el asunto. Ouch. Hazle, ouch. ¿Sí o no? Es engañoso. Si el corazón es engañoso, ¿por qué decides conforme a cómo te sientes? Dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Siguiente versículo, ¿qué dice ahí? En el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, ¿qué escudriña? ¿Que prueba qué? El corazón, prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Les voy a decir algo. En el pasado quizá tú tomaste malas decisiones. Esas malas decisiones te trajeron a Cristo. El Señor, perdóname, mira ya. El Señor te perdonó. El Señor te perdonó esas malas decisiones en el pasado.
pero las consecuencias no se te van a quitar. Y muchos están viviendo consecuencias ahorita de decisiones pasadas. Y si estás viviendo una consecuencia de una decisión pasada, ¿por qué vas a volver a caer en lo mismo? A volver a tomar una mala decisión del pasado para que otra vez vuelvas allá adelante con otra consecuencia. Nomás por no consultar a Dios. O nomás porque ya sabes que Dios te va a decir que no. ¿Sí o no? Dile a tu vecino, decide bien. Mira, amado, eso que le estoy hablando es pura voluntad del hombre. Es pura voluntad del hombre. Del ser humano, pues. Sí, porque luego las mujeres van a decir, ay, no es para mí. No, no. Lo que le estoy hablando ahorita es la pura voluntad del ser humano. Si usted no está conectado con Dios, usted va a decidir mal, punto, se acabó. Si está medio conectado con Dios, va a medio decidir. Y seguramente va a estar mal. Así de sencillo, amados. O decides bien, o decides mal. ¿Amén o no amén? Entonces debemos de ser como nuestro Señor Jesús. Él hizo la voluntad de nuestro Padre. Nada hizo en su voluntad. Todo lo hizo. Todo era la voluntad del Padre. Es más, sí hizo algo Jesús en su voluntad. ¿Sí sabía usted que Jesús hizo algo en su voluntad? ¿Qué hizo en su voluntad? Obedecer a papá. Es lo único que decidió en su voluntad Jesús. Decidió obedecer a nuestro Padre. Y hay muchos acá que no deciden obedecer a papá porque saben que tienen que dejar cosas que les gusta mucho. Entonces ahí se lo pongo así de fácil. Repita conmigo, mi voluntad le estorba a Dios. Tu voluntad le estorba a Dios. Porque Dios tiene su voluntad y se hace su voluntad en tu vida. Bueno, Él quiere hacer su voluntad en tu vida. Pero quiere que tú voluntariamente la obedezcas, la recibas, su voluntad. Ahí entra el libre albedrío. ¿Sí o no? Entonces necesitamos, amados, entender que nuestra voluntad nomás sirve para una cosa. Repita conmigo, mi voluntad solo sirve para una cosa: obedecer a papá. Si haces otra cosa, no sirve para nada. Para tres cosas, para nada, para nada, para nada. Él hizo la voluntad de papá. Juan 6:38, porque he descendido del cielo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para eso descendió Jesús. Mire, Jesús nos vino a poner el ejemplo, mi Señor Jesús nos vino a poner el ejemplo de que en la humanidad que somos, podemos obedecer a papá. ¿Sí? Podemos obedecerlo a Él y desobedecer al pecado. Hay muchos que están al revés. Obedecen a los deseos de la carne y se olvidan de la voluntad de papá.
Y ahí choca la voluntad. Por eso se llama voluntad del hombre versus voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas? Porque usted puede preguntar, bueno, pastor, ya entendí, ya, por favor. No me regañe, me dijeron por ahí ahora. ¿Cuál es la voluntad? Repita conmigo. ¿Cuál es la voluntad de mi papá en mi vida? Número 1. No perder nada de lo que Él te dio. Otra vez. No perder nada de lo que Él te dio. A ver, haz un recuento. ¿Qué te dio el Señor? A ver, haga un recuento así rapidito. Ponga a trabajar el hámster rápido. Ya el hámster está chonchito porque no trabaja. Póngalo a chambear. ¿Tienes casa? ¿Dónde vivir? Sí, no, porque luego me va a decir, no es mía, pastor. ¿Tienes dónde vivir, sí o no? Voluntad de Dios. ¿Tienes trabajo? ¿Sí o no? Gracias a Dios lo tienes. ¿Sí? Ok. ¿Tienes familia? ¿Hijos? ¿Esposo, esposa? Dice el Señor, ni se te ocurra perderlos. Esa es la voluntad de Dios. Si tú los pierdes, si tú pierdes de lo que Él te ha dado, te las vas a ver con Él allá arriba. Porque cuando lleguemos a su presencia, el Señor te va a decir, a ver, ¿qué hiciste con la mujer que te di? Es que tú no la conoces, Señor, no. ¿Qué hiciste con el hombre que te di? Ay, no. Dios, es que mira, Señor, como tú estás acá arriba, ¿verdad? Y yo abajo, tú no vas a poder hacer eso. Tú no te vas a poder justificar diciendo que tus hijos, que tu pareja, que el trabajo que tienes, que porque no tienes. Tú no puedes justificarte con Él allá. El Señor te da algo y te lo da para que lo cuides, para que lo atesores, para que lo trabajes, para que lo produzcas y lo reproduzcas. Pero no para perderlo. Entonces la voluntad de papá sobre tu vida es que no pierdas lo que Él te dio. ¿Sí o no? Tantas y tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Y muchas, mis amados, créanme, no las valoramos. No valoramos muchas de las bendiciones que Dios nos da, al grado de que las perdemos. Y como caemos en esa tontería, va a decir, es que no era voluntad de Dios que lo tuviera. Juan 6:39. Pastor, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre. ¿De quién? El que me envió, dice. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está hablando Jesús. Pero ahí Dios nos está enseñando que como le dio a Jesús, te da a ti. Me da a mí. Y Él te dice, mi voluntad es de lo que yo te doy, no lo pierdas. Hay muchos que están al revés. No tenías trabajo, el Señor te da y pierdes tu relación con Dios por el trabajo que Dios te dio. Le pides a Dios que te dé algo, te quedas con lo que te dio y te olvidas de Él. Pastor, es que lo estoy cuidando. No. Primero cuídalo de Dios
Y si cuidas lo de Dios, vas a cuidar lo que Él te dé. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 2. Que reavives el fuego de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Porque de pronto hay cristianos que, es que yo quiero, es que me voy a levantar, y no se levantan y ahí están. Están peor que María Magdalena. Y ahí está el fuego de Dios. Necesitas encender el fuego. Sí. Y otra vez. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, de mis manos. Pablo diciéndole a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Espíritu de qué? Sino de poder, de amor y dominio. Dominio propio. Reaviva el fuego que hay en ti. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que estés apagado. Dios no quiere que estés ahí. Que le echen una moneda ahí para que sí, camines. Se acabó el crédito. Dile a tu vecino: aliviánate, dile. Número 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Número 3. Dile a tu vecino, dile: aguas porque viene lo bueno, dile. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? La siguiente, número 3. Que vivas una vida de santidad. Vives una vida de santidad, seguramente vas a tomar buenas decisiones. Vives una vida de santidad, seguramente el fuego de Dios va a estar ardiendo en ti. Vives una vida de santidad y seguramente no vas a perder nada de lo que Dios te dé. Todo lo vas a conservar. Dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos 12, 1 y 2. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, repita conmigo, santo, agradable a Dios, no agradable a tu pareja, no agradable al vecino, no agradable a tu jefe, agradable a Dios. ¿Agradable a quién? A Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. Y luego viene y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué me necesito renovar, pastor? Así estoy bien. Si tú no renuevas tu entendimiento, dice aquí, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú no renuevas tu mente, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad de papá? ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no renuevas tu mente? Si sigues en lo mismo. Ups. Dile a tu vecino: renuévate ya, dile. Ya, dile ya. Por eso dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Vean lo que dice acá. Efesios 5, 17. Y dice: por tanto, no seáis ¿qué? O sea que cuando haces tu voluntad y no la de Dios, eres un insensato. Por tanto, no seas insensato, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Ah, a ver. A ver, digan algo. ¿Qué? ¿Qué? No, pues, Señor, pues lo que tú digas. Ah, dígale eso. ¿Por qué se queda callado? Mejor dígale, no, pues lo que digas. Si Dios nos dio, con esto termino, ma. Si Dios nos dio voluntad propia, o sea, poder de decidir, decida bien. Decida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que siento. Ay, es que siento tan bonito. Y si mañana sientes feo. Decide bien, decide hacer la voluntad de aquel que te trajo a este mundo con un propósito específico y grande. Decide bien. Dile a tu vecino, decide bien. Y quiero que recuerdes bien esto. Claro, por favor. Quiero que recuerdes bien esto. Dile a tu vecino, escucha y recuerda bien, dile. El hecho de que decidas hacer algo en tu voluntad, es más, díselo a tu vecino, díselo, dile, el hecho de que decidas hacer algo en tu voluntad, no significa que Dios esté de acuerdo, que Dios lo apruebe. Solo lo que hagas en su voluntad va a ser bendecido y va a ser prosperado. Solo eso. Así que te digo a ti, tú decides. Voltea con tu vecino y dile, tú decides. Mire, se lo voy a hacer bien literal. Escuche, se lo voy a hacer bien literal para patearle la cola al diablo. Un día voy a comprar de esas botas que tienen una punta así. ¿Cómo se llaman esas botas? Me la voy a poner. Y en lo espiritual lo voy a hacer así. Aunque usted no lo vea, en lo espiritual eso es lo que hacemos con el diablo. Cuando decidimos bien. Pero cuando decidimos mal, nosotros le decimos al diablo, dale. Entonces le pregunto, ¿quiere darle al diablo? ¿O quiere que el diablo le dé? Entonces lo voy a poner bien literal. Dios le dijo a Adán y Eva, aquí está el árbol de la vida, aquí está el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Dios le está diciendo a usted de una manera muy literal para que el diablo lo vea y le podamos pegar esa patada en la cola. Dios le pregunta a usted, decide, ¿cuál quieres? ¿Cuál quiere? Aquí está el árbol de la vida, acá está el árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. Ok, póngase de pie y decida, por favor. Usted decide. Usted decide. Si usted lo entendió, usted te va a accionar. Yo no le voy a decir. ¿Qué decide usted? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué decide? Bueno, le voy a tener que decir, pues. Los que quieran decidir bien,
pasen acá al frente, por favor. Los que quieran decidir mal, entonces véngase al árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. No hay otra. No hay otra más. Usted decide. Usted decide. ¿Quiere lo malo o quiere lo bueno? ¿Qué quiere? Escuche. Uno decide pero acciona. ¿Sí o no? Ok. Si usted decide lo bueno, pase acá, ahí al frente. Amén. Cierre sus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Deja que el Espíritu de Dios nos ministre. ¿Sabe? Esta es una manera muy literal de cuando uno decide si hace lo bueno o hace lo malo, de cuando uno decide hacer su propia voluntad o la voluntad de Dios. Es una manera muy literal, muy básica. Pero si usted viene acá en el mundo espiritual, ¿sí? Usted está diciéndole al diablo: nunca más voy a escuchar tu voz, nunca más voy a obedecer a los deseos de mi carne, nunca más voy a obedecer esas palabras que son contrarias a lo que Dios me dice. Voy a obedecer a la voluntad de Dios. Levante su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están tus hijos. Ellos han decidido, Señor, se han decidido por hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que ellos no se mueven en una emoción, no se mueven, Señor, en emoción, sino que se mueven en convicción por la palabra que acaban de recibir. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que de hoy en adelante cada decisión que vayan a tomar va a ser acorde a tu voluntad y no a la voluntad de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dilo con tus propias palabras. Vamos, díselo. Díselo, dile: Señor, hoy decido hacer tu voluntad y no la mía. Hoy decido, Señor, obedecerte a ti y no a los deseos engañosos de mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy decido obedecerte a ti, papá. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que toda desobediencia en sus vidas, Señor, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncia, vamos, renuncia a la desobediencia. Ahora, dile: amado papá, hoy renuncio a todo espíritu de desobediencia en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de mi vida y declaro, Señor, que la obediencia será nata para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Adóralo, adóralo, adóralo. Adora, deja que el Espíritu de Dios selle lo que acabas de hacer. Adóralo, adóralo, adóralo. La bendición de Dios está en la obediencia. La bendición que tanto estás esperando está en que tú obedezcas a Dios, en que tú hagas su voluntad y no la tuya. Dice el Señor: aunque yo permita que tú hagas tu voluntad, no significa que siempre esté de acuerdo.
saber si estoy de acuerdo contigo? Pregúntame, dice el Señor. Pregúntame. Tómate un tiempo de intimidad conmigo y pregúntame. Yo te voy a responder. Y porque te amo te voy a dar la mejor respuesta. Porque yo te enseño lo que te conviene y te pongo en el camino que debes andar. Pero tú decides obedecer o decides desobedecer. Tú decides hacer tu voluntad o decides hacer mi voluntad, dice el Señor. Gracias, Dios. Gracias. Levanta tus manos. El Espíritu de Dios está acá. Más. Gracias, Dios. Llena. Más. Voluntad tuya, Señor. No del hombre. La voluntad tuya, en el nombre de Jesús. La voluntad del Señor. Más. Haz mi voluntad y te voy a bendecir. Haz mi voluntad y no la tuya, y te voy a dar eso que tanto anhelas. Ya no razones. Soy yo el que te habla, soy yo el que te llama. Haz mi voluntad porque yo tengo mayores cosas que las que tú has soñado. Más, Dios, más. Dile gracias, Señor. Dile gracias. ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti? Vamos. Hijo mío. Todo lo que Dios ha soñado para ti está ahí en su voluntad. Adóralo. Decláralo. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que una vez miré de tu luz te bendeciré. Recibe ahora la bendición de papá. Recibe ahora esa bendición. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Dale tu mejor ofrenda de aplausos al Rey. Y dile, Señor, gracias. Porque hoy empiezo a hacer tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor. Padre, bendigo a los que nos siguen por las redes sociales, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que ellos empiezan a hacer tu voluntad, Señor. Que dejan de hacer la voluntad de la carne y empiezan a obedecerte, Señor. Declaro que ellos empiezan, Señor, a ser obedientes a tu voluntad, Señor, y no a su propia voluntad. Declaro que su corazón es limpio, que su corazón es sano. Declaro que su entendimiento, Señor, es renovado para que ellos puedan conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los que están conectados y declaro, Señor, que todo espíritu de culpabilidad se va de sus vidas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidad en corazones, Señor. Hay corazones que están lastimados, Padre. Desato la sanidad de ellos y empiezan, Señor, a recibir tu palabra, tu paz, tu sanidad, y empiezan a obedecer y a hacer tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias. Los que nos siguen por las redes sociales, mañana tenemos Radio Vida, tenemos Maná del Cielo, en punto a las 2 de la tarde, búscanos como Radio Vida Hermosillo en las redes sociales, por ahí vamos a estar teniendo el programa Maná del Cielo. Dios me los bendiga, nos vemos en
domingo, primero Dios.